Bien, vamos a ver el tema de integrales que conducen a la función exponencial, ¿sí? Vamos a empezar siempre viendo primeramente las derivadas. ¿Sí? Vamos a ver las dos fórmulas básicas. Derivada de a a la u, ¿sí? Derivada de a a la u es a a la u por logaritmo natural de a por el diferencial de u. Esto viene siendo, vamos a poner acá a un lado, a es una constante. Y si recordamos, el logaritmo natural de e es igual a 1, ¿sí? Entonces, esta es la derivada general. Un caso particular, que es el que más se usa, es la derivada de e a la u. Derivada de e a la u, pues es e a la u. Si pongo acá por logaritmo natural de e, pues esto sería 1. Entonces ya no tiene caso ponerlo. Ya solamente sería por el diferencial de u. Entonces, si se fijan, la derivada de la función exponencial es la misma. Derivada de e a la u es e a la u. Entonces, vamos ahora a integrar. O sea, si integramos aquí de ambos lados, aquí, ¿qué pasa? Esto se cancela, aquí queda a la u, y esto que es una constante, el logaritmo natural de a, sale de la integral. Entonces, esto que está dividiendo, perdón, que está multiplicando, va a pasar a dividir. Ya tendríamos así nuestra primera fórmula. Integral de a la u, derivada de u, es igual a la u entre logaritmo natural de a, más una constante. Y aquí, si integramos en derivada de e a la u, pues acá esto se cancela, ¿sí? Ya tendríamos así, integral de e a la u diferencial de u es e a la u más la constante. ¿Sí? Son las únicas dos fórmulas que vamos a estar empleando. Vamos a ver entonces dos ejemplos. Recuerden que les muestro de dónde salen las fórmulas para que les sirva de mnemotecnia y no las confundan con las derivadas. Acá es muy importante también saber derivar. ¿Por qué? Porque en los métodos de integración o a la hora de hacer regla de la cadena, hacemos u y tenemos que sacar su derivada. Entonces, en cálculo integral, no es solamente saber integrar, sino también debemos de saber derivar. Bien, vamos entonces a ver dos ejemplos. Vamos a empezar con el más sencillo, que es el de e a la u. Entonces, integral de e elevado a la raíz de x sobre raíz de x por diferencial de x. ¿Sí? Si nos dan esta integral, recuerden, siempre vamos a reordenar. Vamos a escribirlo así, tratando de que aparezca la forma de la integral. O sea, esto de aquí, e a la u, derivada de u, ¿sí? Porque es la fórmula que tenemos. Entonces, vamos a escribir esto acá. E a la raíz de x por, y esta raíz de x que está en el denominador, vamos a ponerla acá, de x entre raíz de x. ¿Sí? Bueno, aquí observamos que en el exponente está la variable x, es lo que nos da la pauta para hacer u. U es raíz de x. Y raíz de x lo podemos ver como x a la u medio, ¿no? ¿Cuál sería su derivada?
derivada de x a la 1 medio. No todos, uno nada más. Bajamos el exponente, ¿sí? Bajamos 1 medio y se le resta 1 al exponente. 1 medio menos 1 nos va a dar menos 1 medio, ¿sí? Y multiplicamos por el diferencial. Ahora, este 2 que está dividiendo pasa ahora a multiplicar. Queda 2 diferencial de u. Y este x a la 1 medio lo bajamos con exponente positivo. Y es exactamente esto de acá. ¿Sí? Al hacer nuestro cambio de variable, ya tenemos así integral de e a la u. Y esto de aquí, diferencial de x entre raíz de x, si se dan cuenta, es esto, 2 por derivada de u. Entonces, ese 2 está multiplicando, es una constante, sale. A diferencia de los otros casos, de la mayoría de los casos que hemos hecho, en donde nos quedaba en fracción, ahora quedó en el numerador, ¿sí? O sea, cuando derivamos, el 2 quedó en el denominador y al pasar del otro lado, sube multiplicando, o sea, quedó en el numerador. Ahora sí, ya podemos aplicar nuestra fórmula. Es sencilla. Integral de e a la u es e a la u. Y ya, regresamos a la variable original, que es raíz de x. ¿Tan, tan? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nada, está muy fácil. Está cascarita. Vamos a ver el segundo ejemplo. A ver. Segundo ejemplo. Voy a ponerlo acá porque está un poquito más largo. Integral de raíz de 10 a la 3x diferencial de x. Bien. Lo primero que tenemos que hacer aquí, fíjense, la base es 10 y la variable está en el exponente. Entonces, es del tipo a la u. Pero esta raíz, vamos a hacer un poquito de álgebra. Esto es 10 a la 3x elevado a la u medio. ¿Sí? Y por propiedades de los exponentes, ¿esto qué nos va a quedar? Integral de 10 elevado a la ¿cuánto? Pueden abrir sus micrófonos. Sí. 3 medios de x. Ajá. O sea, 3x por 1 medio, 3 medios de x. Lo puedo ver así o como 3x sobre 2, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿no? 3 medios de x o 3x sobre 2. Diferencial de x. Y ahora sí, ya nos quedó de esta forma, a la u, diferencial de u. Si se dan cuenta, a es una constante y u es la variable. Entonces, en este caso la constante es 10 y nuestra variable es 3x sobre 2. Hacemos u siempre donde esté la variable, el exponente, 3x sobre 2. Entonces, la derivada va a ser 3 medios diferencial de x. Al despejar el diferencial de x, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. 2 diferencial de u. Y este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y al igual como vimos en esta parte, lo puedo ver como 2 derivada de u sobre 3 o 2 tercios de la derivada de u, que de hecho así lo voy a poner.
Esto ya va a ser integral de 10 a la u. Y dx es 2/3 del diferencial de u. Ya puedo sacar el 2/3, que es una constante, y ya nos queda 10 a la u, diferencial de u. ¿Sí? Y ya, sencillito. Ya puedo aplicar mi fórmula. ¿Esto qué nos va a quedar? 2/3 de 10 a la u sobre logaritmo natural de 10. Aquí, si se dan cuenta, esto no es 1, ¿sí? Si tuviéramos log de 10, aquí ese log se sobreentiende que es logaritmo de base 10. Aquí sí sería 1, pero aquí no. Aquí es logaritmo natural. ¿Y qué nos falta? Regresar a la variable. Esto es igual. Puedo poner el 2 aquí, y aquí sería 10 a la 3 medios de x, o 3x sobre 2. Y esto es 3 logaritmo natural de 10. Y lo puedo dejar así, o si no, esto dejarlo como nos dieron la integral original, es decir, 2 raíz de 10 a la 3x. Y abajo dejar 3 logaritmo natural de 10. O si no, también utilizar propiedades de logaritmos. ¿Se acuerdan que logaritmo natural de a a la n es n logaritmo natural de a? ¿Sí? Es decir, este número que está multiplicando puede subir acá. O sea, acá sería logaritmo natural de 10 al cubo. Y 10 al cubo, pues es 1000. Logaritmo natural de 1000. Nada más les estoy mostrando otra forma de escribirlo, ¿sí? O sea, si ustedes dejan su respuesta acá, esto está correcto. Nada más les muestro otra forma de representar la respuesta. Sobre todo en exámenes de opción múltiple o si utilizan algún software matemático. Ustedes deben de tener la habilidad de transformar su respuesta. O sea, sigue siendo la misma. De hecho, si se dan cuenta, es más, voy a hacerlo por aquí. Esto que tenemos acá, 2, 10 a la 3x sobre 2 sobre 3 logaritmo natural de 10. Este 2, si hago ley de sándwich, pasaría acá abajo, de esta forma. 10 a la 3x sobre 2, y aquí sería 3 medios. ¿Sí? Es lo contrario de la ley de sándwich. Es como si acá tuviese, a ver, lo voy a poner con otro color, 1 sobre 1, ¿no? ¿Sí? Si hago esto, extremos van arriba, 2 y medios van abajo, que es 3. Entonces, ese 2 que está en el numerador pasó acá en el denominador de este 3. Queda 3 medios. Y si utilizo las propiedades de logaritmos, me va a quedar 10 a la 3 medios de x sobre logaritmo natural de 10, y este sube 10 a la 3 medios. ¿Sí? Sería otra forma de representar la respuesta. ¿Sí? Se parece mucho, ¿no? Acá es 10 a la 3 medios de x y acá es 10 a la 3 medios. Bien, hasta aquí los ejemplos de integrales que conducen a la función exponencial. Estoy viendo que acá hizo falta un espacio, ¿no?
que conduce a la función exponencial. Bien, vamos a ver los ejercicios. Bien, en la clase anterior nos hicieron falta revisar unos ejercicios de logaritmos, ¿sí? Vamos a revisar esos y después continuamos con los ejercicios de función exponencial. En este ejercicio 7, si se fijan, pues es algebraico, 2x cúbica entre x cuadrada menos 4. El grado del numerador es de grado 3 y el grado del denominador es de grado 2. Entonces, aquí hay dos formas de resolverlo, ¿sí? Ya lo habíamos visto en la clase anterior. Si esto es de grado 2, me hace falta algo de grado 1. Sacamos el 2 aquí y separamos x cuadrada y esta x. Así podemos hacer u, esto de aquí abajo. Esto va a ser derivada de u y de la u despejo esta x cuadrada. Sin embargo, lo pueden hacer de esa manera. Sin embargo, les dije, para que la respuesta les quede lo más simplificado posible, siempre va a ser conveniente hacer la división de polinomios. O sea, dividir 2x cúbica entre x cuadrada menos 4. Entonces, 2x cúbica entre x cuadrada nos da 2x. 2x por x cuadrada, 2x cúbica, le cambio de signo. 2x por menos 4, menos 8x. Como lo voy a restar, le cambio de signo. Se cancela y sobra 8x. Ya no puedo dividir 8x entre x cuadrada. Hasta aquí llega la respuesta. Entonces, podemos escribir nuestra integral de esta manera. Este es el numerador, perdón, el cociente 2x más lo que nos quedó aquí, 8x entre x cuadrada menos 4. Todo por el diferencial de x. Entonces, aquí ya podemos separar 2x diferencial de x más integral 8x entre x cuadrada menos 4. Esta, pues, prácticamente sería directa. Bueno, directa, o sea, sacamos el 2, que es constante, y aquí sacamos el 8. A ver, esta primera, pues ya es 2x cuadrada sobre 2, ¿sí? Y aquí tenemos que hacer nuestro cambio de variable. Si hacemos u x cuadrada menos 4, la derivada de u es 2x diferencial de x. Despejamos el x de x, que es lo que tenemos acá, y nos va a quedar derivada de u sobre 2. ¿Sí? Entonces, aquí todavía no voy a integrar. Esto queda 8 integral derivada de u sobre 2, sale el 2 acá, y aquí queda la u. Ahora sí, ya integrando, aquí se puede cancelar el 2, queda x cuadrada. Acá nos queda 4 logaritmo natural de u. Y regreso a mi variable original, x cuadrada más 4 logaritmo natural de valor absoluto de x cuadrada menos 4. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, jóvenes? Tenemos una fracción impropia. Tuvimos que hacer la división de polinomios y ya haciendo la división de polinomios, ya ya pudimos separar las integrales. Noten esto. Esto es álgebra, ¿eh? Esta fracción impropia lo volvimos este número mixto. ¿Sí? Es el equivalente que tuviéramos, por ejemplo, qué sé yo, 14 tercios. Esta es una fracción impropia. Entonces, 14 entre 3
¿A cuánto da? A 4, ¿no? 4 por 3, 12 y sobra 2. Entonces nos queda 4 enteros y sobra 2 tercios. Pues algo más o menos es aquí, solamente que con álgebra. Bien, vamos a revisar los últimos dos que hicieron falta. Este ya lo vimos, el 8 y el 9. Solamente nos falta el 10 y el 11. De hecho, voy a empezar primeramente con este 11, que está más sencillo. Incluso, a ver, voy a verlo así, a ver que se vean los dos. No, vamos a ver primero de uno en uno. A ver, esta integral, si la ordenamos, bueno, pudiésemos subir este x aquí. O sea, así, tangente del logaritmo natural de x y subimos esta x a la menos 1, ¿sí? También se puede hacer. Ahora, vean, por eso es importante saber de memorias las fórmulas, sobre todo de derivadas. Acá ya debo de tener la capacidad que si yo veo logaritmo natural de x, su derivada es diferencial de x sobre x. O lo que es lo mismo, si yo subo esto, es x a la menos 1 por dx. Entonces, no tiene caso subir este x a la menos 1. ¿Sí? Ya debemos de ser capaces de verlo así. O sea, que esto va a ser la derivada. Fíjense, acá. Entonces, este integral se va a volver integral de tangente de u por derivada de u. Y ya. Hay fórmula para eso. Esto es logaritmo natural de valor absoluto de secante de u. Y ya sustituimos. Secante de logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este ejercicio 11? Vean cómo en la función trigonométrica, pues, tangente de x, aquí no hay que hacer ningún cambio de variable. O si tuviésemos tangente de y, diferencial de y. O si tuviésemos tangente de z, diferencial de z. O sea, porque es una sola letra. ¿Sí? Desde que tengamos tangente de 3x, pues hay que hacer u el ángulo. O tangente de x cuadrada. Hacemos u el ángulo. En este caso teníamos tangente del logaritmo natural de x. Entonces tuvimos que hacer u el ángulo, que es logaritmo natural de x. Entonces su derivada es diferencial de x sobre x. ¿Sí? Bien, voy a borrar los dibujos para ver el 11. No, perdón, el 10, el anterior. Este de acá. Bien, aquí lo vamos a hacer de dos formas. ¿Sí? Primero lo voy a hacer con un doble cambio de variable, que aparentemente va a ser más complicado, pero cuando uno está aprendiendo, a mí se me hace más fácil de que lo comprendan. Y luego lo hacemos en un solo paso. A ver. Siempre, pues, lo que les digo, ¿no? Estamos viendo aquí logaritmo natural de x, logaritmo natural de x, logaritmo natural de x. Entonces, esta x que está abajo, la voy a pasar debajo de este diferencial. ¿Por qué? Porque es lo que me da la pauta. A ver, lo voy a hacer acá. Integral, 2 logaritmo natural de x más 1 sobre
logaritmo natural de x al cuadrado más logaritmo natural de x. Y ya pasé el diferencial de x ahí. ¿Sí? Solamente hice ese pequeño cambio. Entonces, ahí ya se ve más claro que lo que voy a hacer u es el logaritmo natural de x y su derivada es el diferencial de x sobre x. ¿Mm? Entonces, nos va a quedar así, integral de 2u más 1 entre u cuadrada más u por la derivada de u. Ya hicimos el cambio. Ahora, ¿cómo resolvemos ese integral que nos quedó en morado? Con otro cambio de variable. Ajá. ¿Qué es lo que vemos? Nos quedó algebraico, ¿no? Nos quedó algebraico y abajo hay un polinomio. El denominador es de grado 2 y el numerador es de grado 1. Entonces nos conviene hacer, pues ya no sería u, le voy a llamar z. Z, el polinomio que está en el denominador. Entonces, derivada de z, ¿qué nos va a quedar? ¿Cuál sería la derivada de u cuadrada más u? 2u más 1. 2u más 1, que es lo que tenemos acá arriba. Todo por el diferencial de u. Entonces, este integral en morado, al hacer el nuevo cambio de variable, queda lo de abajo es z. Y esto, 2u más 1 por derivada de u, todo esto es el diferencial de z. Ahí está. Esto de aquí, pues z. Y lo de arriba es el diferencial de z. Ya puedo integrar. Esto es igual a ¿qué? Al logaritmo natural de z más la constante. Y ahora hago mi sustitución. Esta z la regreso a la variable u. Logaritmo natural, esto va a ser u cuadrada más u. Y luego hago el cambio, la sustitución de las u's. O sea, u es precisamente logaritmo natural de x y ya tenemos así la respuesta. Entonces, aquí resolvimos esa integral con un doble cambio de variable. Esto aparece muchas veces, un doble cambio de variable, cuando tenemos una función trascendental. ¿Sí? Las funciones trascendentales, ¿cuáles son? Logarítmicas, exponenciales, trigonométricas y trigonométricas inversas. Hacemos el primer cambio de variable y nos queda algebraico. Y después del algebraico nos vuelve a quedar una nueva integral. ¿Mm? Bien. Vamos, les voy a mostrar, no está de más, ¿no? El método directo. Nada más que ese método directo es cuando uno ya tiene habilidad en derivación, ¿sí? Vamos a ver esto de aquí. A ver, nos vamos a fijar, bueno, lo voy a volver a escribir. Tenemos así ya escrita nuestra integral. Logaritmo natural de x al cuadrado más logaritmo natural de x, diferencial de x sobre x. Entonces, me doy cuenta que esto de aquí, en el denominador, es un polinomio de grado 2 y acá este es un polinomio de grado 1 con la variable logaritmo natural. Entonces, si yo hago u logaritmo natural de x al cuadrado más logaritmo natural de x, su derivada, aquí tengo que hacer regla de la cadena.
¿Sí? ¿Cómo derivo el logaritmo natural de x al cuadrado? Bajo el 2, me queda el logaritmo natural de x a la 1 por la derivada de logaritmo de x, que es 1 entre x, más derivada del logaritmo de x es 1 entre x. Todo esto por el diferencial de x. Entonces, este 1 entre x lo puedo sacar, o sea, factor común, y me quedaría 2 logaritmo de x más 1 por el diferencial de x. ¿Sí? Es decir, ya puedo ver que esto de aquí, 2 logaritmo de x más 1, diferencial de x sobre x, es la derivada. O sea, este es un poquito más complicado de observar y sería en un solo paso. ¿Mm? A ver, lo voy a poner de otro color. Esto de aquí es u y todo esto de aquí fue el diferencial de u. Entonces, este en un solo paso, logaritmo natural de u, y pues u fue precisamente logaritmo natural de x al cuadrado más logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces, aquí, les digo, pues, uno ya debe de tener habilidad con derivadas de funciones trascendentales, derivadas de logaritmos, de exponenciales, etcétera, ¿no? Mi recomendación es, si ustedes no vieron esas derivadas, pues que lo hagan así, por el método A, si le llamamos a este A y B, el primer método, ¿no? Un doble cambio de variable. Bien, ¿alguna pregunta de esto, jóvenes? ¿No? Vamos a ver entonces dos ejemplos de la función exponencial y dos ejemplos de, bueno, dos ejemplos de e a la u y dos ejemplos de a la u. ¿Sí? Vamos a borrar este. A ver, el primer ejemplo de aquí, pues es casi como el ejemplito, ¿no? O sea, aquí es solamente hacer u 2 menos 5x, derivada de u sería menos 5 de x. Y el menos 5 pasa a dividir. Esto ya queda e a la u, derivada de u, y el menos 5 sale como menos 1/5. ¿Mm? Ya podemos integrar, es solamente el menos 1/5 de e a la u más c. Así de sencillo. Y esto ya regresamos a la variable original, e a la 2 menos 5x. ¿Mm? O lo puedo ver así, menos e a la 2 menos 5x, todo sobre 5. Es otra forma de escribirlo. Ahora, en el ejercicio 2, arriba tenemos un polinomio, o sea, dos términos, y abajo tenemos un monomio. ¿Se acuerdan? Ya habíamos comentado, cuando tenemos un polinomio entre un monomio, lo más recomendable es dividir cada término del polinomio entre el monomio. Esto sería 1 entre e a la x más e a la 2x entre e a la x. Y como estamos manejando la función exponencial, aquí debemos de emplear leyes de los exponentes. Este e a la x, ¿sí? Si lo subimos, va a subir con exponente negativo. ¿Mm? Sería e a la menos x, ¿sí? Esto que está abajo. ¿Mm? Y este que dice e a la 2x entre e a la x, por propiedades de los exponentes se restan. Se resta exponente del numerador menos el denominador. ¿Sí? Nos va a quedar
e a la x. Y ya, aquí ya puedo separar. Esto va a ser integral de e a la menos x más integral de e a la x. Si se fijan, en la segunda integral, acá tengo la variable x y diferencial de x. O sea, esta va a ser directa. Aquí tengo diferencial de x, pero aquí tengo menos x. Entonces, esa ya no va a ser directa. Ahí tengo que hacer un cambio de variable. Aquí tengo que hacer u, el ángulo, perdón, el exponente, que es menos x, y su derivada va a ser menos diferencial de x. Pasamos el signo menos del otro lado y va a quedar menos derivada de u es igual al diferencial. Entonces, al hacer nuestro cambio de variable, esto nos va a quedar integral de e a la u por menos derivada de u, pero el signo menos lo voy a escribir acá afuera. Y este lo voy a dejar igual. Ahora sí, ya vamos a integrar. Esto nos va a quedar menos e a la u más e a la x. ¿Sí? Y ya regreso a la variable original. Esa u es precisamente menos x. Ya tenemos así nuestra respuesta. Ahora, no sé, Photomat, GeoGebra y demás, quizás no les dé así la respuesta. Vean, quizás se las dé en fracciones. Voy a hacer acá arribita el procedimiento. Fíjense, esto que nos quedó, voy a poner primero el positivo, e a la x menos e a la menos x, ¿sí? Esto es igual a e a la x menos, voy a bajarlo para que ya tenga el exponente positivo. Entonces saco el mínimo común múltiplo, e a la x, y acá si le pongo un 1, e a la x entre 1, e a la x por e a la x. ¿Aquí qué se hace? Se suman los exponentes, quedaría e a la 2x, e a la x entre a la x a la 1 y ya. Entonces, si es un examen de opción múltiple o en el caso de GeoGebra, nos pudiese dar la respuesta así, de este estilo, o el libro. O sea, ustedes si lo dejan de esta manera, está correcta. Pero si se dan cuenta, esta respuesta, así en términos de fracción, se parece a la integral original, ¿no? Nada más cambió en el signo. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? ¿No? Bien, vamos a ver. Este integral 3, vamos a checar. Aquí vamos a tener que hacer un cambio de variable. Si nos damos cuenta, tenemos un polinomio que está elevado al cuadrado. Bueno, un binomio, ¿no? O sea, digo polinomio porque puede ser 2 términos, 3 o más. Entonces, u es 1 menos 2e a la 3x. Entonces, ahora tenemos que derivar eso. ¿Cómo quedaría la derivada? A ver, paso por paso. Derivada de 1 es 0, ¿no? Desaparece. Y derivada de esta expresión, menos 2 por e a la 3x, sería la constante, que es menos 2, por la derivada de e a la u. La derivada de e a la u, pues sería e a la u, o sea, e a la 3x, por la derivada de u, o sea, del exponente, la derivada de 3x es 3.
y se pone el diferencial. Entonces, esa derivada queda menos 2 por 3, menos 6. Y ese menos 6 pasa a dividir. Es decir, tengan esto muy presente. Cuando yo hago u y me aparece la función exponencial, ¿sí? Esa misma función exponencial va a volver a aparecer en la derivada. ¿Sí? Recuerden, derivada de e a la u es e a la u por derivada de u. Entonces, aquí fíjense, a ver, de hecho lo voy a reescribir así. 1 menos 2e a la... Bueno, inclusive no es necesario, pero hasta lo puedo subir de una vez con exponente negativo, nada más. Lo pude hacer en el otro paso, nada más. Lo estoy haciendo. Acá es 3x. Ahí está, al hacer nuestro cambio de variable, esto ya va a ser u a la menos 2 y esto es derivada de u entre menos 6. Sale el menos 6 como menos 1/6 y esto es u a la menos 2 derivada de u. ¿Cómo integramos esto? Le sumamos 1, ¿no? Al sumar 1 queda u a la menos 1 entre menos 1. Acá, menos por menos, más. Y ese u a la menos 1 baja con exponente positivo. Nos va a quedar 6u en el denominador. Y ya regresamos a la variable original. Esto va a ser 1 sobre 6, 1 menos 2e a la 3x, más la constante. Y ya, tan tan. ¿Preguntas, dudas? ¿Qué pasó? ¿Está muy fácil o está muy feo? 2, 2. Regular. O sea, ni muy fácil ni muy difícil, todo lo contrario, ¿no? Está bien. Bueno, estos fueron 2 ejemplos de e a la u. Vamos a ver ahora 2 ejemplos de a la u, de integral de a la u. Aquí, si se dan cuenta, e a la 2x cúbica. U es x cúbica y su derivada es x cuadrada, solo es cambiarlo de lugar. Este es 5. El de abajo es de grado 1 y el de arriba es de grado 2. Aquí hay que hacer la división de polinomios. Aunque también quizás en este caso queda hasta más sencillo. Este se puede hacer de varias formas, ¿eh? Ese es 5. Bueno, ¿saben qué? Sí, vamos a checarlo. A ver. Lo primero que se me ocurriría es el algoritmo, ¿no? Como este es de grado 1 y este es de grado 2, hago la división de polinomios. E a la x más 3 entre e a la 2x. Ahora, vean qué va a pasar aquí. Si hago e a la 2x entre e a la x, queda e a la x. E a la x por e a la x, e a la 2x, e a la x por 3, 3 e a la x, se cancela. ¿Sí? Y puedo volver a dividir 3e a la x entre e a la x a 3. 3 por 3 menos 3e a la x. 3 por 3, 9, se vuelve menos 9. Y ya. Entonces, recuerden, ¿qué es lo que queda siempre? El cociente, esto, e a la x más 3, y el residuo acá, menos 9, y aquí queda e a la x más 3.
Ahora, si separo esto en 3 integrales, e a la x de x más 3 de x, saco el menos 9. Fíjense, aquí en esta integral, en la última, tengo un polinomio. No puedo subir esto, ¿no? O sea, no lo puedo subir como e a la menos x más 3 o algo así, ¿no? Entonces, si hago mi cambio de variable u a la e a la x más 3, ¿cuál sería su derivada? ¿Cuál sería la derivada de eso? Recuerden, derivada de e a la x es e a la x, lo mismo, ¿sí? Y de la del 3 es 0. O sea, va a quedar e a la x. ¿Qué les comenté hace ratito? Desde que me aparezca desde que me aparezca en u el e a la x, me debe de aparecer el e a la x en su derivada, ¿sí? Es lo que les comenté hace rato. Pero ¿qué puedo ver acá? Aquí arriba solo aparece el diferencial de x. No me está apareciendo el e a la x. Entonces, miren, necesito que me aparezca el e a la x acá arriba para que yo pueda hacer mi cambio de variable. Entonces, vean esto. En la división que hicimos, llegamos hasta acá. Podemos dividir este 3e a la x entre e a la x y nos queda 3. Es lo que nos quedó acá arriba. Sin embargo, voy a parar la división acá, porque aquí ya no puedo resolver esta integral. Vean lo que vamos a hacer. Voy a volverlo a hacer para que se den cuenta. A ver, e a la 2x entre e a la x queda e a la x. ¿Sí? Este por este va a quedar e a la 2x en negativo. Este por este 3 a la x, pero este en negativo. Se cancela y queda esto. Ahora, aquí lo voy a parar. ¿Por qué? Porque necesito que me aparezca el e a la x en el numerador para la derivada. ¿Sí? Aquí esto no me ayuda, porque no me aparece el e a la x. ¿Sí? Entonces, esto que lo tengan muy en cuenta. No lo hice directo. Hice a propósito el paso donde se atora uno para que ustedes lo recuerden. Si me sigo de largo, aquí ya no voy a poder hacer mi cambio de variable. Tengo que parar aquí, donde me aparezca el e a la x. Ya no vuelvo a hacer esta división. Ahora sí. Aquí ya nos va a quedar, bueno, sería negativo. Menos 3 menos 3e a la x sobre e a la x más 3, diferencial de x. Entonces, aquí ya puedo separar integral de e a la x de x, sacamos el 3, integral de e a la x más 3 de x. Entonces, aquí ya puedo hacer u e a la x más 3 y su derivada es e a la x diferencial de x. Ya podemos hacer esto acá. 3 derivada de u sobre u. Este pues lo dejo igual. Y ya aplico. Este de aquí es solo e a la x
Y este es logaritmo natural de u. Regresando a la variable original, esto ya sería e a la x más 3. Y ya. Repito, el tip acá, en esta función exponencial, fue que no continuamos la división de polinomio hasta el final. Ahora, no sé si salga más fácil con el siguiente método. A ver, el de sustitución. Vamos a checar. Vamos a hacer la misma integral, pero de otra forma. A ver, tenemos integral de e a la 2x sobre e a la x más 3, diferencial de x. Entonces, como acá tengo e a la x, necesito un e a la x arriba. Esto va a ser e a la x por e a la x. Y aquí voy a hacer mi cambio de variable. Hago u este polinomio. Hago u e a la x más 3. Derivada de u es e a la x diferencial de x. Ahí está acá. Pero me está sobrando este e a la x. ¿Qué hago? Lo despejo de aquí. E a la x es u menos 3. Esto de acá. Ya puedo hacer mi cambio de variable. Este e a la x es u menos 3. Esto es derivada de u. Y esto de aquí abajo es u. Ahora ya me quedó un polinomio entre un monomio. Ya puedo dividir cada término del polinomio entre el monomio. Este primero va a ser 1 menos 3 sobre u. Puedo poner u a lo medio o dejarlo así. Esto va a ser derivada de u menos 3 derivada de u sobre u. Integral de esto es u menos 3 logaritmo natural de u. Si sustituimos, ¿quién es u? U es precisamente e a la x más 3 menos 3 logaritmo natural de e a la x más 3 más c. Ahora pregunto, ¿nos quedó igualita la integral? ¿En qué cambia? Tiene un más 3 de más. En el más 3, ¿qué es lo que pasa? Que las constantes no son las mismas. Esta es una C', ¿sí? Si yo escoro esta respuesta, así, e a la x menos 3 logaritmo de e a la x más 3 más C' más 3, ¿sí? Esto de aquí es la C de acá. ¿Se dan cuenta? O sea, esa constante de aquí es C' más 3. Por eso difiere únicamente en la constante. De hecho, la respuesta, si ustedes lo hubieran hecho por este método, ¿sí? Lo deben hacer de esa forma. Por lo general, la C' lo ponen hasta el final. O sea, si su respuesta ya les quedó e a la x más 3 menos 3 logaritmo de e a la x más 3 más c, al final hacen esto. Ponen e a la x menos 3 logaritmo de e a la x más 3 más c'.
donde C' es C más 3. Esa es la respuesta correcta. Bien, ya tomaron su pantallazo. Vamos a checar el otro. A ver, ese de aquí, 3 a la 2x. Si se fijan, tenemos 3 es una constante y 2x es la variable. Es decir, u es 2x y la derivada es 2 de x. Esto solo pasa a dividir, derivada de u sobre 2. Entonces, esa integral se transforma en integral de 3 a la u por derivada de u sobre 2. Sacamos el 2 como un medio y tenemos 3 a la u derivada de u. Entonces, esta se parece a la función exponencial de e a la u. ¿Qué es lo que va a cambiar? Esto va a ser 3 a la u sobre logaritmo natural de 3. Y ya regresando a la variable original, a ver, esto con otro color, porque ya es la integral. Ya nos quedaría 3 a la 2x sobre 2 logaritmo natural de 3. E inclusive me atrevería a decir en un programa matemático, un software matemático, en vez de 2 logaritmo natural de 3, aparecería esto, este 2 sube acá, aparecería logaritmo natural de 9, ¿sí? Ya más simplificado. Y para hacer el 7, aquí voy a utilizar una propiedad, la propiedad de los exponentes AB a la n es igual a la n por b a la n. Si recuerdan, aquí tenemos un producto, 4 a la t por b a la t. Esto, derivada de t, por integral de b a la t, derivada de t. Esto no lo puedo hacer. La integral no separa productos. O sea, no puedo separar integral de 4 a la t por integral de e a la t. ¿Sí? Eso estaría mal. La integral solamente separa sumas. Entonces, utilizo esta propiedad de los exponentes. Si tenemos 4 a la t, e a la t, voy a hacer los pasos al revés. Voy a poner entre paréntesis todo elevado a la t. Entonces, a es 4 y b es e. Esto es 4 por e. E es una constante, así como pi. Pi es 3.1416, e es 2.71, el número de Euler. Todo esto de la constante 4e. Aquí, miren, no tenemos que hacer un cambio de variable, porque ya está la letra sola. Es como si fuera una x, ¿sí? X de x, t de t, z de z. No hay que hacer cambio de variable. Esto ya es directo. Esto va a ser igual a la u sobre logaritmo natural de a. Y esto por propiedades de logaritmos, si lo dejo igual que la función original, esto sería 4 a la t, e a la t. Y aquí lo puedo separar. Utilizo esta propiedad, logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más logaritmo de b. Entonces, fíjense, esto de acá sería logaritmo de 4 más logaritmo de e. Pero ¿cuánto vale el logaritmo de e? 1. O sea, aquí puedo escribir, esto es logaritmo de 4 más 1.
quizás pudiese aparecer así la respuesta. Y ya. Entonces, resumiendo, ¿no? Vimos que en integrales que conducen a la función exponencial, tenemos esta que es la general a a la u, que nos queda su integral a la u entre el logaritmo natural de a, y la de e a la u, que es directamente e a la u. ¿Qué es lo que debemos de dominar? El cambio de variable, ¿sí? ¿Cómo hacer el cambio de variable? Y todas las propiedades algebraicas, división de polinomios, de Sandwich, fracciones, y propiedades logarítmicas y propiedades de los exponentes, ¿sí? Para poder resolver este tipo de